¿Cuánta tierra necesita el hombre? León Tolstoy. Algunas palabras del ruso original no fueron traducidas en este texto y se traducen en la siguiente narración. Capítulo 1. La hermana mayor, casada con un comerciante y establecida en la ciudad, fue a la aldea para visitar a su hermana menor, la esposa de un campesino. Mientras compartían el té, la mayor no paraba de elogiar la vida en la urbe. Residía allí con sus hijos en una casa pulcra y espaciosa, comía dulces, bebía lo que le apetecía y acostumbraba a ir de paseo y asistir a los teatros. La hermana menor, algo dolida, comenzó a desairar la vida de los comerciantes, realzando la de los campesinos. Nunca cambiaría mi vida por la suya. Nuestra existencia es monótona, pero desconocemos el miedo. Es cierto que vosotros vivís mejor, pero si en ocasiones vendéis mucho, en otras os exponéis a la ruina. Como dice el refrán, las pérdidas y las ganancias son hermanas gemelas. A veces puede suceder que uno sea rico hoy y mañana se ve obligado a mendigar. La vida de un campesino es más segura. No seremos nunca ricos, pero siempre tendremos para comer. Pero ¿de qué manera, acompañados de cerdos y terneros, vivís sin comodidades y por más que se esfuerce un hombre, terminaréis muriendo entre el estiércol que os rodea, y vuestros hijos tampoco podrán disfrutar otra cosa, replicó la hermana mayor. ¿Qué le damos a hacer? Lo exige nuestro trabajo. A cambio, no tenemos que doblegarnos ante nadie y no tenemos a nadie. En la ciudad vivís rodeados de tentaciones. Hoy os encontráis bien, pero tal vez mañana el diablo tiente a tu marido con los juegos de cartas, la bebida o cualquier otra cosa por el estilo. Entonces todo irá mal. ¿No suceden acaso cosas así? Pajón, el marido de la hermana menor, sentado sobre la estufa, estaba escuchando la conversación de las mujeres. Es la pura verdad, exclamó. Cuando uno está acostumbrado desde pequeño a trabajar la madre tierra, no hay tontería que pueda sorberle el seso. El único inconveniente es que tengamos escasas tierras. Si pudiésemos tener todas las que queremos, no temeríamos ni al mismo diablo. Tras tomar el té, las mujeres hablaron de moda, recogieron la vajilla y se marcharon a acostar. El diablo se encontraba detrás de la estufa y oyó la conversación. Se alegró de que la mujer del campesino indujera al mismo a jactarse de que de tener tierras no temería al diablo. Pensó, me parece bien, te proporcionaré mucha tierra y así podré apoderarme de ti. Capítulo 2. Una propietaria, dueña de 120 hectáreas, vivía junto a los campesinos, los trataba bien y nunca los había perjudicado, pero cierto día contrató como administrador a un soldado retirado que comenzó a ponerles multas una y otra vez. Por más cuidado que Pajón tuviera, siempre se metía algún caballo en un campo de avena, alguna vaca entraba en el huerto o las terneras se adentraban en los prados y se veía constantemente obligado a pagar multas. Pajón les abonaba, pero luego reñía y pegaba a los suyos. Sufrió mucho aquel verano a causa del administrador. Cuando llegó la época de encerrar el ganado, sintió un intenso alivio, a pesar de que debía proporcionarles la comida. Ese invierno se dispersó el rumor de que la propietaria pretendía vender sus tierras y que las quería comprar el posadero del Camino Real. Los campesinos, al enterarse de todo ello, se desanimaron. El posadero acabará con nosotros a fuerza de multas. Estaremos aún peor que con nuestra ama. No podremos vivir sin esta tierra, comentaron. Así fueron a ver a la propietaria para suplicarle que no le vendiese la tierra al posadero, asegurándole que estaban dispuestos a pagar un mayor precio por ellas. La propietaria accedió. Los campesinos se reunieron en consejo para intentar comprar la tierra entre todos, pero no llegaron a un acuerdo. Era como si el diablo interviniese. No había forma alguna de llevar el asunto a buen puerto. Entonces tomaron la decisión de comprar parcelas por separado y que cada uno comprase la extensión de terreno que pudiera. La propietaria también accedió a ello. Pajón
se enteró de que su vecino había adquirido 20 hectáreas, que había abonado la mitad y se había comprometido a pagar la otra mitad en varios años, lo que le llenó de envidia. Va a comprar toda la tierra y me quedaré sin una sola parcela, pensó. Entonces le dijo a su mujer: todos están comprando tierras, nosotros también deberíamos comprar unas cuantas hectáreas. No podemos continuar así. El administrador nos destruirá a base de multas. Estuvieron meditando sobre la forma de comprar las tierras. Tenían ahorrado 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus colmenas. Pusieron a trabajar como obrero a su hijo y pidieron prestada una cantidad de dinero a su cuñado. Así reunieron la mitad del dinero que necesitaban. Entonces Pajón fue a examinar las tierras y eligió 15 hectáreas que incluían una parte de bosque y se fue a ver a la propietaria. Tras discutir sobre el precio, llegaron a un acuerdo y Pajón le entregó una señal. Entonces fueron a la ciudad con el fin de firmar el contrato de venta. Pajón le entregó la mitad del dinero y se comprometió a pagar la otra mitad en el plazo de 2 años. Y así fue como compró aquella tierra, compró grano y lo sembró, obtuvo una buena cosecha, tan buena que en un año pudo pagar las deudas a la propietaria y a su cuñado. Desde ese momento se hizo propietario, araba, sembraba, talaba los árboles y llevaba a pastar a los animales en sus propias tierras. Cuando salía a pasear por los prados, se quedaba deslumbrado. Hasta la hierba y las flores le parecían diferentes en su tierra. Antes, al pasar por aquellos parajes, le parecía que no tenía nada de extraordinario. Ahora, en cambio, se le antojaban con cualidades asombrosas. Capítulo 3. Pajón estaba muy contento con su vida. Todo hubiese sido perfecto si no hubiese sido porque los campesinos comenzaron a hollar de mieses sus campos y sus prados. Pajón les pidió que no lo hicieran, pero no le hicieron caso. Los pastores bien dejaban entrar a sus vacas en los prados. Bien dejaban a los caballos pisotear los sembrados. En un principio, Pajón los echaba de allí y luego perdonaba a los campesinos, pero llegó un día en que se hartó y fue a dar sus quejas a las autoridades de la aldea. Pajón sabía que los campesinos no actuaban así intencionadamente, sino por una falta material de espacio. A pesar de todo ello, se decía: no es posible dejarlos, me echarían a perder toda la cosecha, debemos darles una lección. Dio sus quejas una vez tras otra y le pusieron multas a algunos campesinos. Los vecinos comenzaron a aborrecerle y en ocasiones le hollaban a propósito sus campos sembrados. Una vez uno le robó 10 tilos para utilizar su corteza. Mientras paseaba por el bosque, Pajón advirtió que en el suelo algo blanqueaba y había unos troncos en el suelo. Si al menos hubiesen talado los tilos de los extremos, dejando unos cuantos aquí y allá, pero no, los habían talado todos seguidos. Pajón se enfadó mucho. Si logro enterarme de quién ha sido, me vengaré con todas mis armas. Cierto día, que se encontraba en su hogar, entró un viajero. Pajón le ofreció comida y una cama para pasar la noche. Intercambiaron algunas palabras y Pajón le preguntó de dónde venía. El viajero le contestó que regresaba de más allá del Volga, donde había estado trabajando. Aseguró que algunos campesinos habían acudido a establecerse allí. Se han inscrito en el ayuntamiento y les han dado 10 hectáreas de tierra cada uno. Es una tierra tan fértil que el centeno crece altísimo, no se podría ver un caballo de pie y es tan grueso que con 5 puñados se puede formar un as. Uno de los campesinos, que era extremadamente pobre, al llegar ahora posee 6 caballos y 2 vacas, acabó diciendo el viajero. Pajón sintió cómo se le llenaba de gozo el corazón. ¿Por qué debía pasarlo aquí mal, con estrecheces, si podía vivir a gusto en otro sitio? Venderé mis tierras y todos mis animales, y con el dinero me construiré una casa y formaré una granja. Es un pecado vivir con estos agobios. Debo enterarme personalmente de todo esto, pensó. Y así fue como preparó todas sus cosas y al principio del verano emprendió el camino. Se dirigió a Samara por el Volga en un vapor y recorrió después 400 hectáreas a pie. Cuando llegó, comprobó que todo lo que le había dicho el viajante era cierto. Los campesinos vivían con holgura, cada uno poseía sus 10 hectáreas de tierra y el ayuntamiento acogía a los nuevos con alegría. Si alguno de ellos tenía dinero, podía comprar además de la parcela asignada la cantidad de tierra que quisiera, con derecho a perpetuidad. Enterado de todo ello,
Pajón regresó a su casa a principios del otoño, vendió sus tierras y obtuvo un beneficio, vendió los animales, pidió la baja en el ayuntamiento y al llegar a la primavera se trasladó junto con su familia al nuevo lugar. Capítulo 4. Una vez allí, se inscribió en el ayuntamiento de una buena aldea, obsequió a los ancianos con unas copitas y arregló sus documentos. Para las 5 personas de su familia, le asignaron 50 hectáreas de tierra en diferentes campos, más unos terrenos para pasto. Pajón se construyó una casa y compró animales. Solo con esas tierras concedidas ya tenía 3 veces más que antes. Además, era una tierra muy fértil. Su vida en la nueva aldea era 10 veces mejor que la anterior. Podía mantener a todos los animales que quisiese. En un principio, mientras construía la casa y se instalaba en ella, estaba pletórico, pero no tardó en sentirse incómodo también allí. Durante el primer año sembró trigo en la tierra concedida y tuvo una buena cosecha. Le hubiese gustado sembrar una cantidad mayor, pero las tierras que servían para ello eran escasas. Allí se siembra el trigo en una determinada tierra, que se cultiva un par de años y luego se las deja descansar con el fin de que estén en condiciones para producir una cosecha nueva. Son muchos los aldeanos que quieren tener estas tierras, pero no hay suficientes para todos, por ello surgen las disputas. Me vendría muy bien adquirir aquí una parcela de terreno a perpetuidad y construir una casita de campo, pensó. Desde aquel momento no hizo más que pensar en la manera de comprar una parcela a tierra a perpetuidad. Así vivió durante 3 años. Tuvo unas cosechas de trigo magníficas y así ganó dinero, pero no le gustaba tener que arrendar las tierras, porque a cualquier lugar donde hubiese una buena parcela también acudían otros campesinos, y si no acudía a tiempo, se quedaba sin ella. Así, al tercer año adquirió unos prados a medias con un comerciante, pero cuando ya los había labrado, tuvieron un juicio y perdió todo su trabajo. Entonces Pajón pensó, si la tierra fuese mía, no debería rebajarme ante nadie, ni tendría más disgustos. Intentando informarse de dónde poder comprar tierras a perpetuidad, se encontró con un campesino que vendía 500 hectáreas a un precio muy asequible, pues se acababa de arruinar. Entró en tratos con el campesino. Tras un amplio regateo, llegaron a un acuerdo de 1.500 rublos, mitad al contado y mitad a plazos. Cierto día, un comerciante se detuvo en casa de Pajón para dar pienso a sus caballos. Le ofreció té y empezaron a charlar. El comerciante le contó que venía del territorio de los Bashkirios, donde acababa de comprar 5.000 hectáreas de tierra por solo 1.000 rublos. Pajón le lanzó un montón de preguntas. El comerciante le dijo, lo único que he hecho ha sido alargar a los ancianos. Les he regalado vestidos, alfombras y té por un total de 100 rublos y he obsequiado con un buen vino a los bebedores. Así puede comprar los terrenos a razón de 20 copecas la hectárea. Le enseñó a Pajón el contrato de venta. La tierra está situada a lo largo de un riachuelo y es de las fértiles. Pajón siguió preguntando y el comerciante concluyó, no es posible recorrer todo ese territorio en un solo año. Pertenece a los bashkirios, que son tan inocentes como los corderitos. Sus tierras se pueden comprar por muy poco dinero. ¿Por qué gastar 1.500 rublos en 500 hectáreas y contraer una deuda cuando allí, por la misma cantidad, podría ser el dueño de no sé cuánta tierra? Pensó Pajón. Capítulo 5. Después de averiguar el camino para ir a aquellas tierras, Pajón se dispuso a viajar allí. Dejó su casa en las manos de su mujer y se marchó en compañía de un peón. Al pasar por la ciudad, compró una caja de té, buen vino y todo lo que el comerciante le había recomendado. Recorrieron 500 hectáreas y tras 7 días llegaron al campamento de los bashkirios. Allí todo era como el comerciante le había contado. Los bashkirios vivían en plena estepa, a lo largo de un riachuelo, en tiendas de campaña de fieltro. Ni cultivaban la tierra ni comían pan. Su ganado pastaba en las estepas. Los potros se ataban junto a las tiendas de campaña y un par de veces diarias llevaban a las yeguas allí para ordeñarlas y preparar kumis con su leche. Las mujeres elaboraban quesos y los hombres no hacían más que beber kumis y tés, comer oveja y tocar la flauta. En cuanto vieron a Pajón, salieron de sus tiendas a recibirle. Tenían un intérprete. Pajón le dijo que quería comprar tierras. Los basquirios se alegraron bastante. Condujeron a Pajón a una tienda muy confortable, donde le invitaron a sentarse entre alfombras y cojines de plumas.
Mientras se instalaba, le ofrecieron té y kumis, también le dieron carne de oveja. Pajón sacó entonces los regalos que había llevado en el carro y los repartió entre ellos. Muy contentos, ellos hablaron entre sí y ordenaron después a su intérprete que tradujera sus palabras. Me piden que te diga que te han tomado cariño y que nuestra costumbre es darle a los huéspedes lo que le plazca y devolverle regalo por regalo. Tú nos trajiste regalos, ahora debes decirnos lo que te gustaría tener para que podamos ofrecértelo. Lo que de verdad me gusta es vuestra tierra, respondió Pajón. En nuestro país no tenemos espacio y además la tierra se encuentra agotada. En cambio, vosotros poseéis enormes extensiones de buena tierra. Jamás vi nada igual. El intérprete tradujo las palabras de Pajón. Los pasquirios discutieron entre ellos. Pajón no entendía lo que decían, pero entendió que estaban contentos por sus gritos y risas. Finalmente se quedaron observando a Pajón mientras le decía el intérprete: me piden que te comunique que por todos tus regalos te darán con mucho gusto la tierra que quieras. No tienes más que señalar con el dedo la tierra que te guste, para que sea de tu propiedad. Los basquirios volvieron a hablar entre ellos y Pajón preguntó al intérprete qué decían. Unos están diciendo que es necesario consultar al Starshina. Creen que no es posible tomar la decisión sin su consentimiento. En cambio, otros opinan que se puede hacer, le explicó el intérprete. Capítulo 6. Los basquirios se encontraban en plena discusión cuando de repente apareció un hombre con un gorro de piel de zorro. Todos se callaron y se pusieron de pie. Es la autoridad local, dijo el intérprete. Pajón cogió el mejor vestido que traía y 5 libras de té para ofrecérselas a la autoridad. Este aceptó los regalos y se colocó en el asiento de la presidencia. Puedes coger toda la tierra que te agrade, poseemos mucha. ¿Cómo hacerlo? Es necesario cerrar un trato, porque si no, tal vez alguien pueda reprocharme un día que la tierra no es mía y me la quiten, pensó Pajón. Les agradezco sus buenas palabras. Ustedes tienen muchas tierras y yo no necesito más que una parcela. Me gustaría saber cuál será la mía, y para eso es preciso delimitarla y cerrar un trato en la forma de vida, porque nuestras vidas no dependen de nosotros, sino de Dios. Ustedes, sin duda, son buenas personas y me dan esa tierra, pero podría ser que sus hijos decidan quitármela. Tiene razón, contestó la autoridad. Oí hablar que les visitó un comerciante y que ustedes le vendieron tierras, firmando un contrato. Me gustaría hacer lo mismo, les dijo Pajón. La autoridad lo comprendió. Podemos hacerlo, tenemos un escribiente, iremos a la ciudad para levantar un acta de venta y ponerle los sellos necesarios. ¿Cuál será el precio? Preguntó Pajón. Nuestro precio es único, 1000 rublos por jornada. ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas tiene? Preguntó Pajón, que no lo había entendido. No sabríamos hacer el cálculo. Nosotros vendemos por jornadas. El terreno que puedas recorrer en una jornada será tuyo y su precio será de 1000 rublos. Se puede recorrer mucha tierra en un día, exclamó Pajón con sorpresa. Pues será toda tuya, replicó entre risas la autoridad, pero con una condición: si no vuelves al punto de partida ese mismo día, perderás el dinero. ¿Cómo marcaremos los lugares por donde paso? Preguntó Pajón. Nos colocaremos en el lugar que elijas como punto de partida, y allí permaneceremos mientras des la vuelta. Además, te llevarás una azada para hacer señales donde quieras. En los extremos colocarás unos jalones, y luego trazaremos con los arados un surco de uno a otro. Puedes dar la vuelta que quieras, pero debes llegar al punto de partida antes de que se ponga el sol. Todo lo que logres abarcar será tuyo. Pajón se alegró mucho al oír aquello. Se decidió que partiera al amanecer. Después de hablar unos instantes, bebieron kumis, comieron oveja y volvieron a tomar té. Acomodaron a Pajón una vez anochecido entre cojines de plumón y se dispersaron. Acordaron que se reunirían de madrugada para llegar antes de que saliera el sol al lugar señalado. Pajón no pudo pegar ojo durante toda la noche, pero se quedó adormecido antes del amanecer. Soñó que estaba acostado en la tienda de los basquirios y que oía a alguien riendo desde el exterior. Quiso comprobar quién reía así. Cuando salió fuera, vio a la autoridad de los basquirios que, mientras se sujetaba con ambas manos la barriga, lanzaba unas carcajadas estruendosas. Pajón se apartó de él, preguntándole: ¿de qué te ríes? Entonces se percató de que la autoridad era el mismo negociante que había ido a su casa
y le había hablado de aquellas tierras, pero en cuanto le preguntó, ¿hace mucho que estás aquí?, se dio cuenta que no era él, sino el primer mujik que venía de más allá del Volga. Al final advirtió que tampoco era este, sino el propio diablo en persona, con sus cuernos y las patas de macho cabrío. Estaba sentado, riendo a carcajadas, ante un hombre muerto que yacía sin zapatos y en mangas de camisa. Pajón examinó minuciosamente al hombre muerto y vio que era el mismo. Se despertó entonces horrorizado. Menudas cosas sueñan, se dijo. Vio que comenzaba a clarear a través de la puerta abierta. Debemos despertar a las gentes, pues ya es hora de ponerse en camino, pensó. Se levantó, despertó a su peón, que estaba durmiendo en el carro, le ordenó que enganchara y luego se encaminó a despertar a los bashkirios. Es hora ya de que marchemos a la estepa a medir la tierra, les dijo. Los bashkirios se reunieron para esperar a la autoridad. Cuando llegó, se pusieron a todos a beber kumis y le ofrecieron a Pajón un té, pero este no quiso perder el tiempo. Si nos hemos de ir, hagámoslo enseguida. Ya es hora, dijo. Capítulo 7. Los bashkirios se reunieron. Unos se mostraron a caballo, otros en carromatos y partieron. Pajón se instaló en su propio carro con su peón, armados con un azadón. Llegaron a la estepa al salir la aurora. Subieron una colina, se bajaron de los carros, descabalgaron y se agruparon. La autoridad se acercó a Pajón y señalándole la tierra con su mano le dijo: toda esta tierra que puedes abarcar con tu vista es nuestra, de nuestra propiedad. Elige la parte que quieras. Brillaron los ojos de Pajón. Toda aquella tierra era fértil, llana como la palma de una mano y negra como semilla de hormiguera. Los valles se encontraban cubiertos de hierba de muchas clases y que llegaba hasta el pecho. Esta será la señal de punto de partida, dijo la autoridad, quitándose la gorra para colocarla en el lugar determinado. Partirás desde este punto y volverás al mismo sitio. La tierra que abarques en tu recorrido será de tu propiedad. Pajón sacó su dinero, lo metió en la gorra de la autoridad y después se quitó el caftán. Solo conservó la prenda ceñida a la cintura. Se ceñó bien el cinturón, colgó de él una bolsita de pan y una botella de agua. Se arregló las botas y cogiendo el asadón de manos del peón, se dispuso a marcharse. Comenzó a andar con un paso uniforme, ni lento ni rápido. Cuando recorrió una hectárea se detuvo, cavó un agujerito, colocó allí los jalones de manera que se pudieran ver bien y continuó su camino. Animado, aceleró su paso. Tras recorrer un buen trecho, cavó un nuevo hoyo. Luego volvió la cabeza y pudo ver perfectamente la colina iluminada por el sol y en ella a los bashkirios al lado de sus carros, cuyas ruedas lanzaban intensos destellos. Calculó que ya había recorrido unas 5 hectáreas, sintió calor, se quitó la podiopka y echándosela al hombro continuó su camino. Recorrió otras 5 hectáreas, apretaba el calor. Al mirar al sol, Pajón se percató de que ya era hora del almuerzo. Ya ha transcurrido la cuarta parte de la jornada y aún es pronto para dar la vuelta. Me voy a descalzar, se dijo. Se sentó y se quitó las botas, las colgó de su cinturón y reprendiendo la marcha, podía así caminar más ligero. Ya he recorrido bastante por este lado, ahora debo torcer. Además estoy cansado y tengo sed, se dijo Pajón, y deteniéndose, cavó un hoyo algo más grande y colocó los jalones. Luego, quitándose la botella que llevaba al cinto, bebió algo de agua y se encaminó hacia la izquierda. Después de andar un buen rato, llegó a un sitio cubierto de una hierba muy alta. Hacía mucho calor. Empezó a sentirse fatigado. Miró al sol y se percató de que era la hora de comer. Debo descansar, se dijo. Se sentó, comió algo de pan y bebió agua, pero no se atrevió a acostarse por miedo a quedarse dormido. Pasado un rato, reemprendió la marcha. En un principio caminó a buen paso. La comida le devolvió las fuerzas, pero apretaba el calor y tenía sueño. Pero sin embargo, siguió andando. Pensaba que se trataban de unas horas de sufrimiento a cambio de muchos años de una buena vida. Capítulo 9. Sentía mucho cansancio, se encontraba sofocado, tenía doloridos los pies por caminar descalzo y le flaqueaban las piernas. Le hubiese gustado poder descansar, pero no podía hacerlo, porque entonces no llegaría a la meta antes de la puesta del sol, y el sol no esperaba, seguía bajando a cada momento.
Dios mío, no haber equivocado, tal vez haya intentado abarcar demasiado espacio. ¿Qué futuro tendré si no llego a tiempo? Volvió la vista hacia el cerro y miró al sol otra vez. Todavía faltaba mucho para llegar a la meta y el sol se encontraba ya cerca del horizonte. Aunque estaba cansadísimo, continuó avanzando y cada vez aceleraba más su paso. Finalmente, viendo que todavía estaba lejos de la meta, optó por comenzar a correr. Tiró la chaqueta, las botas, la botella de agua y la gorra, conservando solo el azadón. ¡Ay! He sido demasiado ambicioso. Lo he echado todo a perder. No voy a poder llegar antes de que se ponga el sol, pensó, y del miedo se le cortó el aliento. Su ropa empapada de sudor se le pegó a la piel, se le secó la boca, el pecho se le dilató como un fuelle de fragua, el corazón le golpeaba cual martillo. No sentía sus propias piernas, sintió miedo. No vaya a morirme de cansancio, pensó. Tuvo miedo de caerse muerto, pero no era capaz de detenerse. Si me paro ahora, después de todo lo que he recorrido, me dirán que soy un tonto. Continuó corriendo, y cuando ya se encontraba muy cerca, oyó silbar y gritar a los bashkirios, enardeciéndose. Reunió sus últimas fuerzas para continuar con su carrera, mientras el sol descendía al horizonte, volviéndose rojizo y grande. No tardaría en desaparecer, pero Pajón ya estaba muy cerca de su meta. Ya podía ver a los hombres animándole y haciéndole gestos. Ya podía divisar el gorro de piel de zorro y el dinero que había puesto encima, y ya podía ver a la autoridad que, sentado en el suelo, sostenía su barriga entre las manos. En aquel preciso momento recordó el sueño que había tenido. He logrado mucha tierra, pero no sé si Dios me dejará vivir en ella. Ay, creo que todo está perdido. Nunca podré llegar, se lamentó. Observó que el sol ya había llegado al horizonte y uno de sus bordes ya empezaba a desaparecer. Acopió todas sus fuerzas y corrió tan deprisa que las piernas apenas le obedecían. Cuando llegó al cerro se percató que de pronto había oscurecido. Volvió la cabeza para ver cómo el sol ya se había ocultado. Se horrorizó. Todos mis esfuerzos no han valido para nada, pensó. Estaba a punto de detenerse, pero pudo ver que los bashkirios lo animaban con silbidos. Entonces llegó a comprender que aunque no pudiese ver el sol desde abajo, aún era visible desde el cerro. Tomó aliento y siguió subiendo. Era aún de día allí. Lo primero que pudo ver fue el gorro junto a él. Estaba sentado la autoridad, que reía mientras se sujetaba la barriga. Pajón recordó el sueño que había tenido, y su horror fue tal que le flaquearon las piernas. Cayó de bruces y alcanzó el gorro con las manos. Eres un valiente, menuda cantidad de tierra lograste, exclamó la autoridad. El criado fue corriendo para levantarlo, pero Pajón sangraba por la boca. Había muerto. Los pasquillos chascaron sus lenguas para demostrar que sentían la muerte de Pajón. Su peón cavó una fosa de 3 hectáreas, la longitud aproximada del cadáver, y enterró a su amo.